Dios es bueno. Aleluya. Quiero compartir con ustedes algunos textos y meditar juntos en la necesidad que tenemos de recibir restauración. Todos conocemos a alguien que no la está pasando bien físicamente, que está pasando por enfermedades, necesita ser sanado, librado, de alguna manera compuesto, restaurado. También conocemos un poco más allá de lo personal, las relaciones muchas veces necesitan ser restauradas. Hay amigos que han tenido un quebrante en su diálogo, hay amigos que ya no son lo mismo que antes, hay parejas que ya no son lo mismo que antes, hay familias, hay matrimonios que necesitan una restauración divina y entendemos que Dios es especialista en restauraciones. Y todos aquellos que seamos capaces de saber usar esa medida de fe que Dios ha puesto en nosotros, seremos capaces de recibir esa restauración en el nombre de Jesús. Leo lo que dice la Biblia en Efesios 4, versículo 17 en adelante. Así les digo esto y les insisto en el Señor. La manera en que comienza el versículo 17 me motiva a creer que Dios tiene intención de comunicarse con nosotros, que quiere decirnos algo preciso. Y entonces dice, no vivan más con pensamientos frívolos como los paganos. Y luego da alguna explicación de por qué están esos pensamientos allí. Entonces el versículo 18 dice, a causa de la ignorancia que los domina y por la dureza de su corazón, estos tienen oscurecido el entendimiento y están alejados de la vida que proviene de Dios. Han perdido toda vergüenza, se han entregado a la inmoralidad y no se sacian de cometer toda clase de actos indecentes. No sé si tiene algún parecido con la realidad que vos estás viendo, pero dice allí, han perdido toda vergüenza y se han entregado a la inmoralidad y no se sacian de cometer toda clase de actos indecentes. Y quiero poner énfasis en esto de saciarse, porque muchas veces el enemigo trabaja de tal manera en nosotros que genera ciertas inquietudes y alguna disposición por el pecado, entendiendo que eso trae lo que yo necesito, que eso produce lo que yo estoy esperando, lo que nunca pude experimentar, lo que yo necesitaría para ser feliz. Pero la Biblia se encarga todo el tiempo de descubrir los planes del enemigo, haciéndonos entender que nada de esto nos va a saciar. Versículo 20 dice, no fue esta la enseñanza que ustedes recibieron acerca de Cristo. Versículo 21 dice, si de veras se les habló y enseñó de Jesús según la verdad que está en él. Versículo 22 agrega, con respecto a la vida que antes llevaban, se les enseñó que debían quitarse el ropaje de la vieja naturaleza, la cual está corrompida por los deseos engañosos. Ser renovados, diga conmigo, ser renovados en la actitud de su mente y ponerse el ropaje de la nueva naturaleza, creada a imagen de Dios en verdadera justicia y santidad. Por lo tanto, dejando la mentira, hable cada uno con su prójimo con la verdad, porque todos somos miembros de un mismo cuerpo. Si se enojan, no pequen. No permitan que el enojo les dure hasta la puesta del sol. Versículo 27, si querés guardalo por ahí, dice, ni den cabida al diablo. La versión que leo yo es la TLA y dice así, decirle al que está al lado, no le des cabida al diablo. Versículo 28 dice, el que robaba, que no robe más, sino que trabaje honradamente con las manos para tener que compartir con los necesitados. Eviten toda conversación obscena. Por el contrario, que sus palabras contribuyan a la necesaria edificación y sean de bendición para quienes los escuchan.
No agravien al Espíritu Santo de Dios, con el cual fueron sellados para el día de la redención. Abandonen toda amargura, ira y enojo, gritos y calumnias, y toda forma de malicia. Más bien, sean bondadosos, compasivos unos con otros, perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. La vara queda alta, pero el deseo de Dios es que, así como saliste de la condición de condenado a causa del pecado, por el perdón y la gracia divina, seas capaz de manifestar esa sensibilidad y poner a funcionar también la capacidad de perdonar que Dios puso en tu corazón. Míralo al que está, lo a decirle, perdóname por las dudas. Aleluya. La idea es que podamos meditar en la restauración y que podamos entender que todos, o un poco o mucho, necesitamos restauración en lo personal y mucho más allá de lo personal, también en lo familiar. Muchos de nosotros arrastramos complejos, heridas, cosas que necesitan ser restauradas, y hoy le vamos a pedir a Dios que sea Él quien nos ministre allí en lo más íntimo del corazón y también en todas las áreas de nuestra vida. Restaurar está ligado a la palabra restituir, y debemos restituir lo bueno en lugar de lo malo. También tenemos que entender que esta palabra está ligada a reparar, y debemos reparar los daños que nosotros podamos haber causado. Está ligado a la palabra renovar, y debemos renovar nuestros pensamientos por pensamientos buenos. Basta ya de pensamientos mediocres, limitados, derrotistas que nos hacen retroceder. Debemos también asociar esta palabra con restablecer. Lo que hicimos mal debe ser cambiado por cosas que se hacen bien para la gloria de Dios. También está asociado con recomponer, y esto es volver a armar todo lo que hemos desarmado con nuestras malas acciones. Esto pudiera ser en el hogar, en el trabajo, con nuestros hijos, con nuestras amistades, aún en nuestra propia relación con el Señor. Tenemos que hoy recomponer de acuerdo a las fuerzas y de acuerdo a la parte que a nosotros nos toque en esta tarea. Quizás nosotros podamos hoy decirle, Señor, es solo por tu gracia, y esperar el favor de Dios. Restauración viene del griego apocatástasis. Decirle que está al lado, no le digas nada porque lo va a escupir todo. Pero si la palabra viene del griego y está dividida en dos partes. La primera es apo, que significa de vuelta, de nuevo. Y la segunda es katistemi, y esto es poner en orden. La idea es que otra vez ponemos en orden las cosas cuando somos restaurados. En el hebreo la palabra original es yesod, y esto tiene que ver con cimiento, con fundamento. Y en el segundo término que se usa es hazak, y esto es ser fuerte, valiente, fortalecer, curar, ayudar, reparar, fortificar. En general, entonces, la palabra nos habla de una obra que alcanza lo más profundo para reparar lo que está dañado, que establece el orden de Dios y sana desde la raíz en el nombre de Jesús. Lo que el Señor restaura no tiene marcas. Lo que el Señor restaura tiene un grado precioso de bondad. No queda cicatriz, no queda marca, no queda dolor. Lo que el Señor, así como fuiste limpiado, así como fuiste comprado por la preciosa sangre y saliste a andar en la victoria que Él te llamó, luciendo la vida de Cristo, así hace el Señor la obra de restauración. Los veo reentusiasmados, pero así hace el Señor la obra de restauración. Aleluya. Vos tenés que despeinarle la nuca al que está delante. Así que así hace el Señor la obra de restauración. Aleluya. Ahora existe también una falsa restauración. Muchas veces hay personas que parecen estar preparadas para hacer la obra de Dios, pero solo están en apariencia.
podemos ver algunos tipos de esa falsa restauración. La antropocéntrica es la que el hombre propone, es la que el hombre quiere hacer por sus propias fuerzas, por su capacidad, por su intención de hacer las cosas bien. El hombre quiere cambiar por sus propias fuerzas. El centro de su confianza está en él mismo y, por supuesto, esto no va a tener buen fruto. La otra posibilidad es una que tenga la raíz egoísta, y esto es lo que mueve al hombre a cambiar. Es objetivos claros por objetivos inadecuados. La idea es que cambia con el fin de ocupar un puesto, de ganar fama, de demostrar capacidad. Lo hace sencillamente porque es competitivo y tiene deseo de sentirse más. Cuando no logra ascender, lo que piensa en su corazón es lograr que los demás desciendan, simplemente para poder sentir que está por encima. Esa no es una verdadera restauración. Filipenses 2, versículo 3 dice, nada, me encanta que comienza claramente la Biblia diciendo, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Vuelvo a recordar que la palabra de Filipenses 2:3 comienza diciendo, nada hagáis por contienda, nada, ni siquiera como inspiración, ni siquiera para darle comienzo, en nada debe estar esa manera de resolver. También podemos hablar de una restauración que es externa. Las apariencias externas son cambiadas. Se mueve, parece que ya está maduro, parece que es un hombre de Dios, una mujer de Dios, pero en lo interno el corazón sigue siendo el mismo. Aunque las actitudes visibles sean transformadas, y de allí podemos tomar varios ejemplos de los religiosos que la Biblia relata, aunque parezca que ya está, todavía no lo está. Esta es una actitud que demuestra hipocresía. Mateo 23, versículo 28 dice, así también vosotros por fuera a la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Entendemos que no debe ser de esa manera. Decirle que está al lado, no debe ser así. También podría ser una restauración temporal. El hombre cambia solamente por un periodo de tiempo. El hombre simplemente lo hace para alcanzar una meta, para poder cumplir con un tiempo. Y sucede que si se da cuenta que ya no puede alcanzar aquello que creía que por ese cambio iba a alcanzar, simplemente se desmotiva y se le va la intención de seguir siendo restaurado, hecho nuevo para la gloria de Dios, y regresa a las prácticas pasadas. Por eso la advertencia de la Biblia, por eso la intención que tiene la palabra exhortando a que podamos estar atentos a no retroceder, a no volver atrás, a no volver a la intención del principio cuando gobernaba la carne. Cuando vamos a esto, claramente es aquel que llega al camino del Señor y llega por la sanidad, y luego de que es sanado no vuelve más. Aquel que llega por la sanidad y porque no es sanado no vuelve más. No vino entonces por el Señor, y si fue que llegó por una necesidad y el Señor lo favoreció, no permaneció en gratitud, ni se unió al Señor en esa relación que Dios lo invita a tener. Por eso sea el Señor quien gobierne nuestro corazón y nos auxilie para poder vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. La verdadera restauración, entonces, decirle que está al lado, la verdadera, es una obra que hace el Espíritu Santo. Lo primero que el Espíritu Santo hace es traer luz. Algunos de nosotros podemos creer que, bueno, porque mamá era creyente, yo vengo a la iglesia, porque papá me obligaba, yo vine. Alguno de nosotros puede decir, bueno, como tenía una iglesia cerca de casa, terminé yendo. Pero en realidad lo que pasó es que el Señor te eligió. La Biblia claramente dice que nosotros no lo elegimos a Él, sino que Él nos eligió a nosotros. Míralo al que está al lado y aunque no lo puedas creer, decile elegido de Dios.
Aleluya. Eso es lo que hizo el Señor. Primera de Corintios 12, versículo 13 dice: todos fuimos bautizados por un solo espíritu para constituir un solo cuerpo. Seamos judíos o gentiles, esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber el mismo espíritu. Esto es la conversión. Esto es la manera en que interviene el Espíritu Santo de Dios para revelar mi condición de pecador, para que yo tenga convicción. Me da el pie, me allana el camino para que yo vaya a Cristo, me sirva de su preciosa sangre y pueda entonces ser limpiado de toda condena y de toda obra de maldad que se levantó en contra mía por mi condición de pecador. Y luego entonces puedo apoderarme del favor y de la gracia, de la misericordia de Dios, y comienzo una relación con el Santo. Luego de esa conversión que el Espíritu Santo puede hacer y llevar adelante en nosotros, de alguna manera convenciéndonos, alineándonos, impulsándonos a estar firmes en Él, llega el bautismo del Espíritu Santo. El bautismo del Espíritu Santo es la visita gloriosa de Dios. Es lo que en esta dispensación el Señor ha determinado para coactuar con la iglesia, para meterse en medio de nosotros, para fluir desde nuestro corazón. El bautismo del Espíritu Santo es una experiencia sobrenatural. Decirle que está al lado, sobrenatural. Algunos cristianos todavía creen que van a misa. Algunos cristianos todavía creen que le hacen culto ellos al Señor. Y la idea es que cuando unimos nuestros corazones comenzamos a interactuar. Y mientras que nosotros levantamos la voz en alabanza, desciende de los cielos la gracia del Señor. Y continuamos convencidos de pecado, alineados en el Señor. Necesitamos ser llenos del Espíritu Santo para empoderarnos. Hemos determinado que el bautismo del Espíritu Santo suena y tiene que ser para nosotros claramente la posibilidad que tenemos de ser capacitados y empoderados en el Señor. Podemos ir por mucho más porque Él está con nosotros. Tenemos que entender que el creyente es introducido a una vida de victoria y de poder espiritual. Y vemos como el apóstol Pedro es transformado en un cristiano que era antes carnal y llevado a ser un cristiano victorioso. Juan 18, versículo 10 dice, y relata el pasaje que Pedro, en una que vio venir a los que iban a arrestar a Jesús, sacó cuchillo, le voló la oreja a Malcolm y entonces creyó que con eso estaba haciendo justicia. Y luego ese mismo Pedro, luego de recibir una lección con el mismo Señor Jesucristo, haciendo la obra que ustedes conocen, la oreja puesta en su lugar y la exhortación hacia Él, en Hechos 2 es otra persona completamente diferente. Pedro el que negaba, Pedro el que volvió otra vez a pescar, ahora estaba atento, estaba dispuesto a recibir ese toque poderoso del Espíritu Santo. Y luego de haberlo recibido, por allí por el versículo 14 del capítulo 2, dice: entonces Pedro con los 11 se puso de pie y dijo en voz en cuello: compatriotas judíos y todos ustedes que están en Jerusalén, déjenme explicarles lo que sucede. Presten atención a lo que les voy a decir. Y comenzó a soltar un discurso claro donde mostraba la obra de Jesucristo, que ya había ascendido y que el descenso del Espíritu Santo sobre ellos era explicable y también podría ser para todos aquellos que esperen y crean en el Señor. Y entonces la Biblia relata que todo esto concluye con que cerca de 3.000 hombres terminan recibiendo a Jesucristo bajo el discurso de aquel que tiempo atrás se dedicaba a volar orejas o volver a la pesca. Eso es lo que hace el Espíritu Santo del Señor. No sé de a dónde te trajo Dios, no sé cómo estabas hasta este día, pero Dios va a hacer cosas grandes con vos. Míralo al que está al lado y decirle: Dios va a hacer cosas grandes con vos. Algunas áreas en las que necesitamos ser restaurados. Posiblemente una de las cuestiones más difíciles, pero más que nada los que vienen al culto de la mañana tienen muchos problemas con el carácter. Moisés era alguien que tenía muchos problemas con el carácter. Era un hombre impulsivo, violento, cometió un homicidio. Dice la Biblia en Éxodo 2, versículos 11 y 12, y leo simplemente un segmento, y dice: y viendo que no aparecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Quiero entender que
Moisés no era muy distinto a muchos de nosotros sin Cristo. Hizo la macana y la escondió. Y algunos de nosotros, después de estar años sin Cristo, todavía tenemos cosas por desenterrar. Y en eso de desenterrar, seguramente seremos auxiliados por Dios y seremos renovados en el poder del Espíritu Santo. Podría ser que alguien tenga un carácter egoísta. El pecado original está basado en esa línea, en el egoísmo. El hombre se rebeló a Dios y hoy en día es el mismo perfil, pero con las autoridades. Cuando nosotros estamos en un trabajo en especial, siempre el más odiado es el jefe. Siempre en el trabajo el más odiado es el encargado. Siempre en la escuela la más odiada o los más odiados son los directivos. Siempre en todo ámbito parecería que la figura que está por encima es la que uno confronta, la que todos hablan por detrás. Y tenemos que entender que esto es algo natural en los hombres, pero lo tenemos que deshacer. Y esto será a través de esta restauración que Dios va a hacer en nuestro favor. Romanos 13:1 dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Y las que hay por Dios han sido establecidas. Entendemos entonces que algunos de nosotros podemos tener en el corazón una inquietud, que cuando el líder dice alguna cosa, cuando el líder de una célula erra, cuando el pastor se equivoca en algo, cuando quien está a cargo de un área confunde la manera de actuar, enseguida tenemos argumentos para mostrar queja, para de alguna manera hacer una crítica, y quizás dependa de nosotros orar para que eso no suceda y la vida de ese varón se perfeccione. Y eso seguramente, entendiendo que todo lo que damos es lo que vamos a recibir, va a repercutir en nosotros. Y un día, cuando estés vos allí cometiendo errores, equivocándote en la manera de dirigir a alguien, en lugar de corregirte, a alguien en lugar de criticarte, a alguien en lugar de hablar mal por detrás, te va a bendecir y va a orar por vos para que todo comience a funcionar bien en el nombre de Jesús. ¿A cuántos les gusta hablar de sexo? Oh, ustedes son una joya. Los de la mañana no saben. Oh, no, gritaban todo. Hace poquito vino un pastor a hablarle a los de sexo. Yo pensé que iba a decir, chicos, las nenas tienen chochina, los hombres tienen pitito y se enamoran. Y yo pensé que iba... No, le dio derecho, viejo. No sabe. Zulma me miraba y me hacía... así, no sabe, fue tremendo. Pero creo que es necesario porque es el lenguaje que en todo lugar se habla y nosotros también en la iglesia tenemos que hablar de esto. Ahora, el sexo, yo no le voy a preguntar a quién le gusta el sexo, nada de eso, porque todos ustedes no van a querer levantar la mano, pero la idea es que nosotros tenemos que entender que el sexo es parte nuestra y que es para disfrutarlo y es para gozarnos de acuerdo a la manera que Dios nos ha creado. Ahora, Gálatas 5, versículo 19, hablando de lo que debe ser restaurado, dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son, y entonces habla adulterio, fornicación, inmundicia y lascivia. Parecería que para el que está cegado, relación sexual con la esposa, relación sexual con una chica cualquiera, relación sexual, luego de varias veces con la chica cualquiera y no sentir satisfacción tampoco, con un chico cualquiera, y luego ya va chicos, chicas y así sucesivamente, y guarda con el caniche. Entonces, lo que tenemos que entender es que podría haber un gran problema. Entonces yo entiendo que todo tiene una tendencia a desviarse, tiene una tendencia a deformarse. Entonces yo tengo que entender que debo guardar mi corazón, tengo que guardar mi mente también en esto. Mi mente es sexual y yo tengo que guardarla. Entonces tengo que entender que las obras de la carne van a manifestar lo que hay en mi mente y mi mente tiene que estar consagrada. Yo tengo que pensar en el deleite sexual dentro del cuadro que Dios ha establecido, en el vínculo del matrimonio y para la gloria de Dios. Así que también en esto podría ser que yo necesite ser restaurado y para ser restaurado en esto no hay nada mejor.
No hay alguien que sea mayor especialista en esto que el Espíritu Santo de Dios. Él es el que me convence de pecado. Yo a alguien le puedo decir, fornicario, deja de vivir así, y él me va a mirar y no va a entender nada. Ahora, cuando el Espíritu Santo te pone en la condición en que estás viviendo, Él te convence, Él te auxilia, Él te hace feliz saliendo de esa manera de actuar y te lleva a la victoria. El Señor tiene victoria para nosotros. También en cuanto a la lengua, pudiera ser que alguien esté haciendo las cosas mal. Estamos llamados a tener una lengua ungida y no profana ni quejosa. Y nosotros no somos quejosos. ¿De qué hablas cuando hablas? ¿Cuánto tiempo usás para edificar? ¿Cuánto tiempo usás para halagar? ¿Cuánto tiempo usás para motivar? ¿Y cuánto tiempo usamos para quejarnos? A veces parecería que es una competencia. Alguien dice, qué día que tuve hoy. No sabe, uno que se me cruzó, el otro que me decía. Y yo le dije, y no sabes yo, este mundo. Y terminan cantando un tango. Fue y será una porquería. ¿Y por qué? La idea es que hoy podemos determinar que vamos a hablar bien en el nombre de Jesús. Efesios 4:29 dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los creyentes. Mi proyecto es bendecir. Todo lo que yo digo tiene que ser cuidado y tengo que analizarlo delante del Señor y tengo que darle gobierno al Espíritu Santo para que todo lo que yo fluya, todo lo que yo diga sea de bendición. Sea de bendición. Entendemos entonces que necesito esa restauración del Espíritu Santo porque es efectiva. Dios no remienda, Dios no hace las cosas a media. Moisés pasa de la violencia, de ser el más manso, a ser el más manso de la tierra y tenemos que ir en busca de eso. Mire, dice aquel, en Números 12, versículo 3, aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres. Y cuando yo leo este texto, no puedo dejar de acordarme. El manso no era el que bajó un egipcio y lo dejó enterrado ahí en la arena. Y sí, pero ese era el Moisés de antes. Y ese será. Yo no sé cómo es tu historia, no sé qué dejaste enterrado, pero puede ser todo lo opuesto en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. El hombre restaurado es muy valioso. Cuando nosotros vemos a un hombre restaurado, entendemos que el hombre restaurado es útil en las manos de Dios y eso es lo que más valor le da. Necesitamos para poder tener esa restauración un encuentro sobrenatural con Dios. La restauración viene como resultado de nuestro encuentro sobrenatural con Dios. El encuentro que tuvo Moisés en Éxodo 3, versículo 2 dice, y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza no se consumía. Cuando hablamos de un ángel estamos hablando de una teofanía, estamos hablando de una aparición, de una manifestación de Dios aquí en la tierra y lo que está diciendo es más o menos parecido a lo que le pasó a Gedeón y a algún otro personaje en las historias bíblicas, pero la idea es que Dios vino directo a darle un mensaje, vino a restaurarlo, vino a hacer una obra en él y ese encuentro lo cambió. Yo no sé cuál fue tu encuentro o si tu encuentro, aunque haga muchos años que estás en la casa de Dios, será en este día, pero si tuviéramos que tener hoy un encuentro que cambia por completo nuestro ser, yo quiero tenerlo en el nombre de Jesús. La restauración que hace el Señor es simplemente diciéndole que hay una parte que la tiene que hacer Él y hay una parte que vos tenés que hacer. Dice Éxodo 3:5, ahí observemos que dice, usa quítate el calzado, le da una orden. Lo que estaba entendiendo el Señor es que con aquello que había pisado, donde había pisado, no podía pisar ese lugar santo. Y algunas cosas que vos estás arrastrando, que vos estás trayendo, necesitan ser dejadas afuera de este lugar que está consagrado y santo. Hoy podemos decirle al Señor que estamos deseosos, que queremos ser restaurados en el nombre de Jesús. Los veo cada vez menos con ganas de restaurarse. Vamos a ser restaurados en el nombre de Jesús.
Para esto hace falta arrepentimiento personal. Lo que le estaba diciendo a Moisés: Moisés, si te vas a sacar los zapatos es porque estás arrepentido de haber pasado, pisado y haber puesto a alguien bajo la arena, habiéndole quitado la vida. Y entonces Moisés quitó su calzado, y en esto estaba mostrando que había arrepentimiento. Los pasos para seguir en el arrepentimiento es reconocer y confesar los pecados delante de Dios. Debemos otra vez, y esto hay que ejercitarlo. Algunos de nosotros decimos: ya lo hice, como que ya lo hice cuando llegué a Cristo hace 25, hace 30 años. Esto se debe hacer de continuo. En cada momento tengo que pedir: Señor, convénceme de tal manera que si tuviera que reconocer y confesar pecados delante de vos, pueda hacerlo, porque eso es lo que me ayuda a conservar la vida en el nombre de Jesús. Este es el primer paso del arrepentimiento. Dice 28:13 de Proverbios: el que encubre sus pecados no prospera, mas el que los confiesa y declara la palabra, que habrá victoria. Debo también tomar la decisión de apartarme. Esto es morir al pecado y no solo confesarlo. Es la frase final del arrepentimiento del texto que estábamos leyendo en 28:13. Y se aparta, entonces alcanzará misericordia. Necesito confesarlo y necesito apartarme en el nombre de Jesús. Y parecería que no es el mejor plan si lo miro desde la carne. Parecería que no es el mejor proyecto si lo miro desde el punto de vista de los deseos engañosos. Si lo miro desde el impacto que el Espíritu Santo hace en mi vida, lo mejor que me puede pasar es que yo me arrepienta y me aparte de aquella vieja manera en que estaba viviendo. Dios no le quitó los zapatos a Moisés, sino que le dijo que sea Él quien lo haga. Colosenses 3:5 dice: haced morir pues lo terrenal en vosotros. Nosotros somos los que lo tenemos que hacer. Haced morir lo terrenal en vosotros. Sos vos el que tomás decisiones. Sos vos el que cerrás puertas. Sos vos el que renunciás. Sos vos el que le pones fin a una maldición. Vos sos el que libera de ese vicio, de esa inmundicia, de esa atadura que afectaba a tu abuelo, que afectaba a tu papá, que te está afectando a vos y que va rumbo a tus hijos. Hoy lo podemos cortar en el nombre de Jesús. El restaurado, decíamos, tiene valor porque ese valor está en la autoridad que recibe. El que ha sido restaurado tiene la autoridad para conducir a otros a la restauración. Todo lo que hace Dios, Dios te hizo salvo para que convides la salvación a otro. Dios te sana para que vos cuentes testimonios de la sanidad y otros se atrevan a creer que Dios también puede sanarlo. Entendemos que aquel que es restaurado está puesto aquí para restaurar a otros en el nombre de Jesús. El que está restaurado tiene apoyo divino. La obra de Dios, el ministerio cristiano, es santo y no puede ser tocado con las manos sucias. Dios apoya a sus siervos restaurados, y todos los que hoy dispongamos ser restaurados vamos a sentir el poder de Dios respaldando todo lo que hagamos. También hay en el restaurado fortaleza para las pruebas ministeriales. No importa cuán grandes hayan sido tus errores o cuán grande haya sido tu pecado, si hay una sincera disposición, un cambio, si hay arrepentimiento, si hay muerte a lo terrenal, Dios te perdona. Dios te perdona. Si se puede restaurar una obra de arte, si unos muebles que no valían nada ahora pueden ser valiosos, si una casa, ahora, ¿cuántos vieron alguna vez un programa que se llama así, Restauradores, que restauran casas? Y uno cuando ve, cuando llegan dice, qué difícil se va a poner, y ellos empiezan a decir el presupuesto que tienen y cómo lo hacen, y cuando muestran la casa terminada, la verdad que los ojos se ponen ansiosos de seguir viendo la próxima habitación y lo demás que hicieron. Y creo yo que cuando nosotros somos restaurados en el Señor, también podemos estar creyendo que nuestro valor va a cambiar y lo que antes nadie quería ahora será deseable, y podemos ser aquellos que ahora pueden cotizar, aquellos que ahora pueden decir, ya no soy el último, ahora por Cristo
soy el que está delante, en el nombre de Jesús. Así que entendemos que nosotros fuimos creados a la imagen de nuestro Señor, a su semejanza, y tenemos que tener esa identidad divina. Tenemos que volver a esa forma. Se perdió por el pecado, pero nosotros podemos ser restaurados en el nombre de Jesús. Y aunque haya comenzado la obra y nos hayamos detenido y otra vez estemos en decadencia, otra vez podemos resurgir en el nombre de Jesús. Efesios 4, versículo 24 habla de ponerse el ropaje de la nueva naturaleza, creada a imagen de Dios. Y hace énfasis en 3 puntos: en verdad, en justicia y en santidad. Y yo no me voy a quedar en esto para no hacer tan larga la prédica, pero medita en esto, en este ropaje de justicia, en cómo estás manejando la verdad, en cómo estás manejando la justicia, en cómo estás experimentando, viviendo y manejando la santidad. El Señor hoy nos está llamando a la verdad, a la justicia y a la santidad. Parecería que un culto es más atractivo cuando decimos: ¿cuántos quieren provisión? Dios te va a dar y vas a ser millonario, gloria a Dios, y se van contentos. Y alguien puede decir: ¿cuántos están? Le dieron 2 meses de vida y ahora estoy completamente sano, traje gloria a Dios. ¿Y tu eternidad? Eso está, y eso Dios lo hace. Pero tu eternidad, y si no construís correctamente, y si no sos capaz de permitir que Dios haga esta obra y que seamos restaurados por completo para poder avanzar rumbo a eso que el Señor nos está llamando, sea el Señor el que nos auxilie para no ser de aquellos que un día fueron llamados por Dios y hoy necesitan estar firmes en Dios y quizás no lo están. Tenemos que ser restaurados, porque de lo que tengo voy a dar. Y la pregunta sería: ¿qué estoy dando? Cuando se trata de evaluar a los demás, enseguida puedo decir: este no tiene nada para dar, aquel tampoco, no, este está mal. La pregunta es: ¿y yo? ¿Qué tengo para dar? Dios nos manda a renovarnos. Romanos 12, versículo 2. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Esa es la manera de comprobarlo. ¿Cómo vamos a lograr? Lo primero que tiene que pasar es: no me tengo que adaptar a las formas de este mundo. Tengo que recordar lo que la palabra de Dios nos dice. Este mundo pasa y sus deleites. Primera de Juan 2:17 dice: el mundo se acaba con sus malos deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Cuántas cosas viste pasar? ¿Cuántas cosas sucedieron? ¿Cuánta gente viste que tenía proyectos, planes y luego fracasaron? ¿Cuántos viste que le fue bien, que le fue mal? ¿Cuántos compañeros de escuela tuviste en jardín de infantes, en la primaria, en la secundaria, quizá en una carrera terciaria, en un trabajo? ¿Cuánta gente pasó por al lado tuyo? ¿Cuánta gente fue vecina y ya no lo es? ¿Cuántas veces te mudaste y cambiaste de barrio y otra vez otra gente? ¿Cuántos viste pasar? Y a pesar de haber visto todo eso, el destino sigue siendo el mismo. Y no importa la actitud y la forma en que se muevan, debemos orar para que haya un giro, para que haya un cambio, primeramente en nosotros. Lo que tiene que pasar es que no tengo que abandonar, no tengo que dejar esa forma en la que el Señor me está llamando a vivir. Y eso será a través de desearlo todos los días, de confesarlo como una verdad única. Mire, Efesios 4:17 dice: así que les digo esto y les insisto en el Señor. Otra vez, recibirlo como que Dios nos está hablando. Así que les digo esto y les insisto en el Señor: no vivan más con pensamientos frívolos como los paganos. ¿Cuáles son tus pensamientos? ¿Te pusiste derrotista de golpe? De golpe estás afanado por lo material. De golpe sencillamente estás temeroso, depresivo.
¿Qué pasó? ¿En qué estás pensando? No sé cómo está tu vida, pero Salomón en Eclesiastés 1:14 dice: he observado todo cuanto se hace en esta vida, y todo ello es absurdo. Es correr tras el viento. Eclesiastés 2, versículo 1 en adelante, vamos a leerlo y quiero que medites en tu actualidad. Que no uses la palabra para pensar en otras personas, úsalo para lo tuyo. En cómo están tus deseos, en cómo estás de competitivo, en cómo está tu corazón. Me dije entonces, dice el versículo 1, vamos pues, haré la prueba con los placeres y me daré la gran vida. Pero aún esto resultó un absurdo. Y leo este texto porque en algunas consejerías varias veces escuché unas ganas de volverme al mundo, unas ganas de ir al mundo. Una versión de la TLA habla de tontos y dice: son tan tontos, son muy tontos, y habla justamente exhortando por ese deseo. No seamos tontos. Me dije entonces: vamos pues, haré la prueba con los placeres y me daré la gran vida. Pero aún esto resultó un absurdo. A la risa la considero una locura. En cuanto a los placeres, ¿para qué sirven? Quise luego hacer la prueba de entregarme al vino, y si bien mi mente estaba bajo control de la sabiduría, guarde esto, bajo control de la sabiduría, esto implica que aún estando en Cristo, sin apartarse de Cristo, alguien puede darse esos lujos, que no son lujos, sino que son condena, y puede permanecer en esa unidad. Y de aferrarme a la necesidad hasta ver qué de bueno le encuentra el hombre a lo que hace bajo el cielo durante los contados días de su vida. Realicé grandes obras, me construí casas, me planté viñedos, cultivé mis propios huertos y jardines, y en ellos planté toda clase de árboles frutales. También me construí aljibes para irrigar los muchos árboles que allí crecían. Me hice de esclavos y de esclavas, y tuve criados y mucho más ganado vacuno y lanar que todos los que me precedieron en Jerusalén, que cualquier otro rey que haya habido antes. Versículo 8, amontoné oro y plata y tesoros que fueron de reyes y provincia. Me hice de cantores y cantoras. Disfruté de los deleites de los hombres. Formé mi propio harén. Me engrandecí en gran manera, más que todos los que me precedieron en Jerusalén. Además, la sabiduría permanecía conmigo. Ese era el don que Dios le había dado. Y si alguno de nosotros busca como señal para volver atrás del pecado y del error, perder el don que Dios nos dio, a veces ese don puede permanecer y puede convivir por un tiempo en medio del error. Pero el día que ya no esté, no vamos a tener cómo volver a Cristo. Sea el Señor el que hoy trabaje en nosotros por el Espíritu Santo. Versículo 10 dice: no les negué a mis ojos ningún deseo, ni privé mi corazón de placer alguno. Alguno que escucha esto desde afuera seguramente dirá: la pasó tremendo el tipo. Mi corazón disfrutó de todos mis afanes. Solo eso saqué de tanto afanarme. Consideré luego todas mis obras y el trabajo que me había costado realizarlas, y vi que todo era absurdo, un correr tras el viento, que ningún provecho se saca en esta vida. Eclesiastés, ahora el versículo 13 y 14 del capítulo 12 dice: el fin, y reciba este consejo, el fin de este asunto es que ya se ha escuchado todo. Teme pues a Dios, cumple sus mandamientos, porque esto es todo para el hombre. Pues Dios juzgará toda obra, buena o mala, aún la realizada en secreto.
necesito ser renovado en el Señor. Decirlo conmigo, necesito ser renovado en el Señor. Efesios 4, versículo 22 dice: con respecto a la vida que antes llevaban, se les enseñó que debían quitarse ese ropaje de la vieja naturaleza, la cual está corrompida por los deseos engañosos. Agrega Gálatas 5, versículo 16. Así que les digo, vivan por el Espíritu, no seguirán los deseos de la naturaleza pecaminosa, porque ésta desea lo que es contrario al Espíritu, y el Espíritu desea lo que es contrario a ella. Las dos se oponen entre sí, de modo que ustedes no pueden hacer lo que quieren. Pero si los guía el Espíritu, no están bajo la ley. Es Él quien nos tiene que guiar. Quizás estás creyendo que porque estás en Cristo, que porque recibiste al Señor, que porque estás congregando, porque estás desarrollándote, creciendo en la vida en Cristo, todo ya está hecho y el Espíritu Santo se encarga de todo. Pero cada día le tenés que dar lugar. Y en ocasiones como esta tenés que permitirle que vaya más profundo todavía. Y hoy le vamos a decir al Señor que estamos deseosos de que Él haga la obra en nuestras vidas. Versículo 16 de Gálatas 5 dice: así que les digo que vivan por el Espíritu y no seguirán los deseos de la naturaleza pecaminosa. El versículo, saltamos al 18, que dice: pero si los guía el Espíritu, no están bajo la ley. Y saltamos ahora al 25 y dice: si el Espíritu nos da vida, andemos guiados por el Espíritu. Andemos guiados por el Espíritu. Ahora, la pregunta es cómo lograrlo. Efesios 4, 24 nos enseña que tengo que vestirme de ese nuevo hombre, ponerse el ropaje de la nueva naturaleza creada a imagen de Dios en verdadera justicia y santidad. Tengo que desechar la mentira, tengo que dejar de pecar, ya no robar, tengo que tomar la intención de hablar palabras que no sean deshonestas ni corrompidas. El Salmo 19, versículo 14 dice: sean pues aceptables ante ti mis palabras y mis pensamientos, oh Señor, roca mía y redentor mío. Yo sé que todos dan gracias por los alimentos y todos le piden al Señor que les dé dulces sueños en la noche, y todos le damos gracias a Dios por ese nuevo día cuando nos levantamos. Y a veces alguno va un poco más allá, intercede por alguien, pero no sé cuántos oramos así diciendo: Señor, sean aceptables ante ti mis palabras y mis pensamientos, oh Señor, roca mía y redentor mío. Quizás esa es la fórmula para permanecer firme en el Señor, que cada día yo pueda decirle todo lo que piense, todo lo que diga, todo lo que haga, esté bajo tu control en el nombre de Jesús. Necesito avivar el fuego del Espíritu Santo en mi vida. No tengo que tomar la salida a través de los vicios, la propuesta común, terrenal. Dice 5:18 de Efesios: no se emborrache con vino que lleva al desenfreno. Al contrario, sean llenos del Espíritu Santo. Tengo que quitar la amargura, el enojo, la ira, el griterío. Tengo que quitar la maledicencia y toda malicia. Tengo que determinar ser benigno en el nombre de Jesús. Tengo que mostrar misericordia. Tengo que ser perdonador en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Confesá sobre el que está al lado que es transformado y decís: perdonador. Tengo que declarar. Tengo que confesar y comenzar a vivir. Tengo que tener una mente renovada para que entonces mi vida sea cambiada, para que yo pueda manifestar que verdaderamente soy restaurado. Quiero leer ya para que vayamos cerrando. Sul, si querés venir. Jeremías 15, versículo 19. Dice: por tanto, así dijo Jehová: si te conviertes, yo te restauraré, y delante de mí estarás. Y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti, y tú no te conviertas a ellos. Quizás ese sea el consejo más fuerte de todo lo que hoy estuvimos compartiendo para cada uno de nosotros en el área que nos estemos moviendo. Conviértanse ellos a ti y no tú
a ellos. Quiero contarles una breve historia. Un hombre de campo caminando con su hijo, luego de transitar un camino de tierra con muchas piedras, difícil de transitar, toma una curva y encuentra la sombra de un árbol y se queda descansando en ese lugar. Y descansando en ese lugar, con su hijo a la par, en un momento achina sus ojos, pone su oído rumbo al viento y pretende escuchar algo. Y entonces motiva a su hijo y le dice: ¿escuchás algo? Su hijo también afina su oído y le dice: solo pájaros. Entonces le dice: más allá de los pájaros hay otro sonido. Entonces afina su oído y dice: ya sé, papá, hay una carreta que está viniendo. Su papá dice: exacto, hijo, está llegando una carreta vacía. Su hijo hace así, pero inmediatamente se pregunta: ¿y cómo sabes que está vacía? Y entonces este varón le da la mayor lección y le dice: todo lo que esté vacío hace mucho ruido. Y hoy, si el Espíritu Santo no está en nosotros, vamos a tener que defendernos con nuestras propias palabras. Y vamos a andar diciéndole a todos los demás lo valioso que somos, lo importante que somos, contándole lo interesante que sería que sea mi amigo, contando y anunciando beneficios que yo puedo generar, siendo que cuando estoy lleno del Espíritu Santo, todo eso es notable y no hace falta que yo promueva ni venda nada de mí.